Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Somos el equipo número 1, conformado por Araceli León Rodríguez y José Antonio Hernández Mójica. Nos corresponde hablar del tema la evaluación educativa, conceptos, funciones y tipos. Antes de empezar a definir lo que es evaluación, debemos tener presente que es un proceso, y este proceso conlleva otros subprocesos para poder alcanzarla. La lectura nos dice que actualmente existe una mayor conciencia de la necesidad de calidad educativa, de saber administrar los recursos, el tiempo y esfuerzos, así como el nivel de competencia entre individuos e instituciones. ¿Cómo se va a alcanzar esto? Pues a través de la evaluación. Con ello recordemos, vamos a lograr dos palabras claves que aquí menciona: calidad y competencia. Esto no quiere decir que por una evaluación se demuestra o no la calidad y la competitividad. Lo que sí nos va a ayudar la evaluación es para tomar decisiones. Debemos tener presente que no debe existir una evaluación sin una toma de decisiones. Es decir, compañeros, que la evaluación es una valoración del cómo, qué son los contenidos que se están evaluando o que se aprendieron los alumnos, el para qué se está haciendo la evaluación, pues para ver el grado de los objetivos o de las competencias que el alumno logró, cómo a través de instrumentos y técnicas. Ahora, ¿quiénes van a hacer esa valoración? Pues pueden ser tanto los mismos alumnos, los docentes, la institución o el sistema en general. ¿Y cuándo? Esta evaluación, recordemos que puede ser en diferentes momentos: la inicial, la formativa y la final. También debemos tener presente que originalmente la evaluación se aplicaba exclusivamente a los alumnos. A partir de la década de los 60, este ámbito se incrementó y ya no solo se evaluaba a los alumnos, también se evaluaba al docente, a los directores, a supervisores. Esto a raíz de que en 1950 en Estados Unidos comenzó a aplicarse de esta manera. Entonces, la evaluación actualmente no es exclusiva para los alumnos. Comenzamos con el concepto o a conformar el concepto de evaluación. Es necesario saber distinguir entre evaluación, calificación y medida, que son tres palabras que están inmiscuidas en este proceso evaluativo. Evaluación es una actividad inherente a toda actividad humana intencional, por lo que debe ser sistemática y su objetivo es determinar el valor de algo, según Popham en 1990. Esto nos quiere decir que la evaluación va a estar presente en todas y cada una de las actividades que se estén realizando, por lo cual se debe de seguir un proceso para que se pueda valorar eso que se está evaluando. Calificación es la valoración de la conducta de los alumnos, lo que comúnmente le llamamos calificación escolar. Es una actividad más restringida que evaluar y se expresa de manera cualitativa o cuantitativa. Cualitativa porque se determina si el evaluado es apto o no, y cuantitativa cuando se le asigna un valor numérico. Por último,
la palabra medida, se evalúa siempre para tomar decisiones. No basta con recoger información sobre los resultados del proceso educativo y emitir una calificación. Si no se toma alguna decisión, entonces no existe una auténtica evaluación. Aquí entendemos que ese es el propósito de la evaluación, tomar medidas, es decir, seguir algunas acciones o determinar algún rumbo que se debe seguir para alcanzar los objetivos que se planearon en un principio. Ya teniendo en cuenta estas tres palabras o estas tres definiciones, se puede tener ya un concepto de lo que es evaluación. Según García Ramos en 1989, la evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos con el objeto de valorarlos primero y sobre dicha valoración tomar decisiones. Es decir, aquí se tomaron en cuenta las tres palabras anteriores: evaluación, calificación y medida, porque recordemos que es la finalidad de la evaluación que se tomen ciertas acciones después de esa ponderación o esa valoración que se le está asignando al proceso o a la persona. Con base en la definición anterior de García Ramos, podemos decir que la evaluación es pertinente y continua, así como que utiliza técnicas e instrumentos de evaluación y se utiliza para poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y esto nos lleva a emitir juicios de valor para poder tomar decisiones dentro del ámbito educativo. Continuando con la exposición, vamos a ver que no es lo mismo evaluación que investigación. Ahora, y las diferencias que hay entre ambos conceptos. Ahora, evaluación. ¿Qué es la evaluación? La evaluación nos permite o es el proceso que busca información para dar una valoración y tomar decisiones de manera inmediata. La evaluación, como dice aquí, también se centra en un fenómeno en particular y con ella no se hacen generalizaciones a otras situaciones. En cambio, en la investigación es un proceso que busca un conocimiento generalizable a partir de las cuales se llegan a hacer conclusiones y se llegan a hacer también principios, leyes y teorías. Este en particular no tiene una aplicación inmediata. Como ya hemos mencionado, la evaluación es un proceso que nos va a ayudar a la toma de decisiones. Estas decisiones pueden ser o deben de ser de forma inmediata. Mientras que en la investigación solamente nos sirve para recabar información, no necesariamente se aplican decisiones inmediatamente tras una investigación, mientras que con la evaluación sí se debe de hacer. Ahora, continuando con la exposición, tenemos que el profesor suele enfrentarse a dos tipos de promoción: la formal, es decir, la que se hace curso tras curso, y la diaria, de una tarea a otra, cuando se considera que se ha alcanzado un nivel de conocimiento suficiente. Es decir, que esta evaluación que realiza el maestro la puede hacer o la debe hacer de dos formas: formal y diaria. Esta formal, lo veremos más adelante, que existen diferentes tipos. Mientras que para la diaria es una ponderación que se le está dando a las actividades que se van realizando en el día a día. Ahora tenemos que la evaluación es un elemento estimulante
para la educación, ya que los resultados de ella llevan a tomar decisiones de promociones positivas. Es decir, yo como docente voy a realizar una evaluación a mis alumnos para saber si los puedo promover, es decir, si les doy una valoración o les estoy otorgando una ponderación. Sobre todo nos interesa la del tipo positivo, ya que si llega a ser del tipo negativo deben de tomarse otro tipo de acciones. Bien, ya teniendo una idea de lo que es la evaluación y cuál es su finalidad, su función, vamos a ver que existen diversos tipos de evaluaciones. Cada uno de estos tipos tiene una finalidad también distinta. ¿Sí? Observemos primeramente que existe la función formativa. Esta evaluación se utiliza como estrategia para mejorar o para ajustar, pero todo esto sobre la marcha, los procesos educativos que nos puedan ayudar a conseguir las metas u objetivos que uno como docente se plantea. Es la más apropiada para la evaluación de procesos, es decir, siempre que exista un proceso, vamos a utilizar la evaluación del tipo formativa. ¿Sí? Tenemos la función sumativa. Suele aplicarse más en la evaluación de productos. Recordemos, la anterior era para procesos, esta es para productos, es decir, de procesos terminados, con realizaciones precisas y valorables. No se pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto de evaluación, sino determinar su valía en función del empleo que se desea hacer del mismo posteriormente. Bueno, ¿cuándo se ocupa la función sumativa? Si yo voy a evaluar, una investigación, un ensayo, un dibujo, un collage, bueno, entonces ahí voy a utilizar la función sumativa porque estoy evaluando diversas actividades, pero a través del producto que me van a entregar los alumnos, ¿sí? A diferencia de la función formativa que la voy a utilizar para evaluar el proceso, es decir, cómo es que el alumno llega a entender cierta actividad, cómo es que llega a ciertos resultados. Entonces ahí voy a utilizar la función formativa. Ahora, de acuerdo a la extensión, podemos ver que la evaluación puede ser de dos formas, global y parcial. La global nos dice que es cuando se hace la evaluación tomando en cuenta todos los componentes o dimensiones que tiene el alumno, el centro educativo o el programa de estudios. Esta evaluación se dice que es de manera holística, pues abarca todas las dimensiones, se toma el todo, en donde están interactuando esos componentes que forman parte del proceso de evaluación y que al modificarse cualquiera de uno de esos componentes o dimensiones, tienen consecuencias en el resto. Ahora, ¿cuál es la evaluación parcial? En este caso, solamente se hace el estudio o la evaluación o valoración solamente tomando en cuenta ciertos componentes nada más o dimensiones del centro del programa de estudios, en este caso, como el rendimiento de los alumnos. Ahora viene otro tipo de evaluación según los agentes evaluadores, es decir, quienes intervienen como evaluador. En esta encontramos dos tipos. Una que es la evaluación interna y la evaluación externa.
Primeramente, la interna es aquella que es llevada a cabo y promovida por los propios integrantes de un centro, un programa educativo, etcétera. Es decir, la van a realizar los alumnos, los docentes o incluso pueden participar los directivos. Primeramente tenemos la autoevaluación, es decir, es aquella en donde los evaluadores evalúan su propio trabajo. En educación media superior, por ejemplo, a partir de hace algunos años, se comenzó a implementar tanto en las guías como un instrumento aparte, donde los alumnos se evalúan a sí mismos. También lo vemos cuando asistimos a un curso, ¿no? El docente nos pide eh, que nos evaluemos a nosotros mismos de acuerdo a cómo nos desempeñamos dentro de este curso. Otro tipo más es la coevaluación, que es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente. Es decir, yo como alumno voy a evaluar a otro compañero y ese compañero me va a evaluar a mí. También puede ser en equipo, a partir de más de 2 personas, que cada uno de nosotros evalúe a los demás integrantes de los equipos y así sucesivamente. Los otros compañeros me van a evaluar a mí y a mis compañeros. Entonces es aquella en la que los sujetos se evalúan unos a otros. Por último, dentro de esta subdivisión, tenemos la heteroevaluación, que es aquella en donde se evalúa una actividad, objeto o producto y los evaluadores son distintos a las personas evaluadas. Es la que comúnmente realiza el docente hacia el alumno, ¿sí? Cuando nosotros como maestros aplicamos un examen, valoramos las actividades que van realizando, nos convertimos en heteroevaluadores. Estamos evaluando a cada uno de los alumnos que están participando en nuestro curso. Ahora sigue la evaluación externa. La anterior fue la interna, esta va a ser la externa. Se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de un programa evalúan el funcionamiento. Suele ser el caso de la evaluación de expertos. Hemos escuchado, por ejemplo, la prueba PISA, ¿no? Se aplica a los alumnos, pero está diseñada por un grupo de especialistas ajenos a la institución en donde ésta se va a aplicar. Existen 2 tipos de evaluación, la interna y la externa. Son muy necesarias y se complementan mutuamente. En el caso de la evaluación de centro, sobre todo, se está extendiendo la figura del asesor externo, que permite que el propio centro o programa se evalúe a sí mismo, pero le ofrece su asesoría técnica y cierta objetividad por su no implicación en la vida del centro. Es decir, es una persona ajena a la institución que funciona como un asesor externo. Este va a dar las recomendaciones, quizás logre diseñar los instrumentos de evaluación para ser aplicados dentro de la misma y él solamente se va a encargar de emitir las recomendaciones. Ahora, la evaluación, de acuerdo al momento de aplicación, vemos que puede ser de 3 maneras: inicial, procesual y final. ¿Cuál es la evaluación inicial? Es aquella que nosotros llevamos cuando vamos a empezar un nuevo ciclo escolar y nos sirve como punto de partida para poder hacer cambios y determinar las estrategias o objetivos que teníamos planteados para poder mejorar el proceso de aprendizaje y lograr lo planteado en el programa de estudios.
Ahora, la evaluación procesual, en este caso es la que llevamos nosotros día a día durante todo el ciclo escolar, en el que nosotros nos vamos dando cuenta el avance que va teniendo poco a poco el alumno al ir desarrollando las actividades y llevando a cabo, en este caso, cumpliendo con los aprendizajes que nos va demostrando a lo largo del periodo escolar. Ahora, la evaluación final ya es la que nos permite tener una idea, ya sea al terminar el bloque o al terminar el ciclo escolar, qué es lo que aprendió el alumno después de todo el proceso educativo. Puede ser, le vuelvo a repetir, al terminar el bloque o al finalizar todo el ciclo escolar. Y pues se establece ya una calificación. Si se da, por ejemplo, en el caso de telebachillerato, evaluamos por bloques y son 3 exámenes: primer parcial, una calificación, segundo parcial y ya la calificación final, que es hasta la última. Bueno, hace unos momentos yo mencionaba eh, la función formativa de la evaluación y recordarán que les mencionaba que más adelante íbamos a retomarla. Bueno, esa función formativa también es llamada eh, evaluación continua, y esto no es otra cosa que la evaluación procesual. Recordarán también que mencionaba yo que la función formativa va a evaluar el proceso. Bueno, aquí es lo que estamos viendo, que esta evaluación procesual es precisamente esto, es decir, llevar una ponderación de todas y cada una de las actividades eh, que debe de realizar el alumno, pero tener especial énfasis en los procesos que éste mismo está siguiendo para lograr los objetivos que se le han planteado. ¿Sí? Entonces, ese es el punto que faltaba reafirmar en eh, en este tipo de evaluación. Bien. Proseguimos con el siguiente punto, que es la evaluación según el criterio de comparación, donde tenemos que cualquier valoración se hace siempre comparando el objeto de evaluación con un patrón o criterio. En este sentido, se pueden distinguir dos situaciones distintas, es decir, dependiendo de el objeto de evaluación. Bueno, en caso de que la referencia sea el propio sujeto, de acuerdo a las capacidades e intereses, las metas que se había propuesto alcanzar, considerando el tiempo y el esfuerzo invertido por el mismo sujeto y teniendo en cuenta sus aprendizajes previos, o cualquier otro objeto de evaluación en sí mismo, como son las características de partida de un programa, los logros educativos de un centro en el pasado, etcétera, estaremos empleando la autorreferencia como sistema. Es decir, yo me voy a tomar a mí mismo como referencia para ser evaluado. Esto quizás sea un poco confuso, pero es común que cuando inicie o se inicia un curso, eh, como persona me planteo mis capacidades, mis posibilidades, ¿no? Es decir, me estoy considerando o poniendo como referencia. Eh, Voy a hablar de un tema o de una materia que para algunos resulta muy difícil, ¿no? El lenguaje, los lenguajes de programación. En el caso particular, no me considero muy apto para ello, aunque tengo algunas nociones, ¿no? Pero al no ser parte del programa de estudios de la carrera que yo llevé, no me siento un programador.
¿no? Entonces, si voy a iniciar un curso de programación, pues primero me pongo como referencia, teniendo en cuenta mis capacidades, ¿sí? O mis limitantes. Quizás tenga nociones básicas, entonces eso lo tomo como punto de partida, de que tengo algunas nociones de ello y que a partir de ahí voy a iniciar o puedo iniciar. Y también me voy a plantear hacia dónde quiero llegar, que en este ejemplo voy a decir que cuando ya aprenda por lo menos un lenguaje de programación, entonces ya alcancé parte de mis objetivos o parte de mis metas, ¿sí? Pero todo ello poniéndome como referencia por las limitantes que tengo, por las capacidades que tengo, por los intereses, porque también el interés tiene algún juego aquí, ¿sí? Poniendo en claro de dónde voy a iniciar y hasta dónde pretendo llegar. Bien, y en el caso de que las referencias no sea yo mismo o el centro, un programa, se le conoce como heterorreferencia y aquí nos podemos encontrar con dos posibilidades, referencia o evaluación criterial. Es aquella en las que se comparan los resultados de un proceso educativo cualquiera con los objetivos previamente fijados, o bien con unos patrones de realización, con un conjunto de situaciones deseables y previamente establecidos. Recordarán que como alumnos, por ejemplo, en esta maestría, cada docente cuando inicia su curso nos plantea el contenido que va a tener la materia o el curso, pero también nos pone en claro cómo es que se pretende llevar a cabo el alcance de los objetivos de ese curso y cómo es que se va a evaluar, ¿sí? Entonces nos están poniendo ahí como referencia eh, los objetivos o los patrones y nos están indicando hasta dónde vamos a llegar, ¿sí? Entonces esta evaluación eh, o referencia o evaluación criterial está basado en ello, ¿no? Cómo nos lo estipulan los docentes, cómo nos van guiando, pero dejándonos claro desde un principio todos los objetivos que se pretenden alcanzar. Como segunda posibilidad, la referencia o evaluación normativa, que es el referente de comparación a nivel general de un grupo normativo determinado, es decir, se va a tomar como referencia otros alumnos, otros centros, otros programas o profesores. Por ejemplo, hace rato mencionaba la evaluación PISA, ¿no? Cuando se comenzó a utilizar aquí en México, nos ponían como referencia a Finlandia, que siempre salía como número uno o ha salido como número uno en evaluaciones del tipo mundial, ¿no? Entonces, nos están poniendo ahí como referencia, primeramente a otros alumnos, otras escuelas, otros países, pero también otros programas, ¿no? Otra forma de enseñar, ¿no? Varios elementos que se pueden aplicar en ello y que ha dado resultado en otros lugares. Entonces, cuando se utiliza a eso como referencia, estamos hablando de la referencia o evaluación normativa. Bien, como último punto, tenemos que lo correcto es conjugar siempre ambos criterios para realizar una valoración adecuada, aunque en el caso de la evaluación de alumnos nos parece siempre más apropiada la evaluación que emplea la autorreferencia o la evaluación criterial, ¿sí? Entonces, compañeros, con esto finalizamos
nuestra presentación. Esperamos que lo que hemos manifestado, acompañado de las diapositivas anteriores, les sirva, así como nos ha servido a nosotros, para tener en cuenta lo que es la evaluación y cuáles son los tipos y funciones de esta misma. Esperamos sus comentarios aquí en la parte de abajo o a través del chat. Muchas gracias por su atención.